Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. El informe de misión estaba sin terminar en la computadora portátil de Carlos Larios cuando su teléfono vibró. No era la vibración habitual, era una videollamada de Santiago. Carlos miró la hora, 2:47 de la madrugada, hora de la base en Medio Oriente, lo que significaba que era tarde por la tarde en Nuevo León. Su hijo sabía que no debía llamar durante el horario operativo a menos que algo anduviera mal. La pantalla cargó y la sangre de Carlos se heló. El rostro de Santiago estaba hinchado hasta quedar irreconocible. Su ojo izquierdo había desaparecido entre carne amoratada y negra. La sangre apelmazaba su cabello castaño, y goteaba más de un corte sobre su ceja que claramente necesitaba puntos. Pero fue la forma en que su hijo sostenía la cabeza, inclinada en un ángulo antinatural, moviéndose con una precisión cuidadosa y frágil, lo que hizo que Carlos apretara la mandíbula. Papá, la voz de Santiago salió espesa, arrastrada. No te asustes. Carlos ya estaba de pie, su silla raspando el piso de madera contrachapada de la carpa de operaciones. A su alrededor, otros 3 operadores de las Fuerzas Especiales, FES, levantaron la vista de sus propios preparativos. Marco Castañeda captó la expresión de Carlos e inmediatamente cortó la música que sonaba en un altavoz portátil. ¿Qué pasó? Carlos mantuvo la voz nivelada gracias a años de entrenamiento, pero su mano libre ya se había cerrado en un puño. Fueron los amigos de Patricio. Los Reyes Salvajes. Santiago hizo una mueca al cambiar de posición. Aparecieron en la casa cuando mamá estaba en el trabajo. Dijeron que escucharon que he estado diciéndole a la gente en la escuela que mi papá era una especie de héroe de guerra. Dijeron que los tipos de fuerzas especiales son solo conserjes del gobierno que limpian los desastres de otras personas. Carlos no dijo nada. Aprendió en el entrenamiento de interrogatorios que el silencio extraía más verdad que las preguntas. Patricio estaba allí. No los detuvo. Papá, él solo miró. La compostura de Santiago se rompió. Encontré la cámara. Carlos vio algo en la mirada de su hijo que nunca antes había visto. No solo miedo, sino una comprensión profunda de que el mundo era más peligroso de lo que creía. Hugo Peralta tenía un bate de béisbol. De aluminio. Dijo, tu papi puede pensar que es duro, pero aquí afuera, somos dueños de 5 estados. Somos la ley. La carpa se había quedado completamente en silencio. Josué Hernández y Benjamín Lazo se habían acercado, sus rostros endureciéndose mientras escuchaban. Esteban Cano sacó su teléfono, ya grabando. Me golpeó con el justo aquí. Los dedos de Santiago flotaron sobre su sien izquierda, temblando. Escuché algo crujir dentro de mi cabeza. Luego Quique Domínguez, es su sargento de armas o algo así, me pateó en las costillas mientras estaba en el suelo. Dijo que si le contaba a alguien, volverían y terminarían el trabajo. Así que la seguridad de mi mamá dependía de que yo mantuviera la boca cerrada. La voz de Carlos salió plana, vacía de emoción. ¿Dónde estás ahora? En casa de Jimena. La tía Jimena. La hermana menor de Ámbar, el único miembro de la familia de su ex esposa que mantuvo contacto después del divorcio. Ella me encontró caminando por la carretera nacional, me llevó a urgencias en Santiago. Hicieron una tomografía. Fractura de cráneo, fisura dijeron, pero está ahí. 3 costillas rotas, conmoción cerebral. La voz de Santiago se quebró. Papá, tengo miedo. Patricio llegó a casa mientras Jimena me traía aquí. Le dijo a mamá que empecé una pelea con unos chicos en la escuela. Mamá le creyó. Dijo que estoy castigado por 1 mes y que necesito dejar de inventar historias sobre ti para impresionar a la gente. Carlos cerró los ojos por un momento. Ámbar. La hermosa y práctica Ámbar Martínez, quien le había dado un ultimátum hace 5 años. Los equipos o su familia. Él había elegido los equipos, convencido de que estaba sirviendo a algo mayor. Ella se había vuelto a casar en 18 meses con Patricio Pato Calderón, un hombre que poseía 3 talleres de reparación de motocicletas en todo Nuevo León y rodaba con el motoclub Reyes Salvajes MC. Escúchame con atención, dijo Carlos. Quédate en casa de Jimena. No vayas a casa. Estoy solicitando la custodia de emergencia y voy a ir a buscarte. Papá, estás en Medio Oriente. Tu despliegue no termina hasta dentro de 3 meses.
Mi hijo está en un hospital con el cráneo fracturado. Eso cambia las cosas. Carlos levantó la vista y encontró a Marco Castañeda mirándolo con el cálculo frío de un hombre que había pasado 12 años eliminando objetivos de alto valor. Marco asintió una sola vez. Santiago, necesito que me envíes ese vídeo que acabas de tomar de tus heridas, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto haya sido realmente una pelea con otros chicos? No. La voz de Santiago se estabilizó. Fueron los tipos de Patricio. Todos mayores de 40 años. Me rodearon en nuestra entrada. Jimena tiene grabaciones de seguridad. La cámara que instaló el año pasado después de que alguien forzó su auto. Ella me dio una copia. Envíame todo. Cada vídeo, cada foto, cada pieza de evidencia. Carlos hizo una pausa. Y Santiago, hiciste lo correcto al llamarme. Esos hombres cometieron un error hoy. Un error muy grave. Después de que Santiago colgó, Carlos permaneció inmóvil por un largo momento. Luego se giró para encontrar no solo a su equipo inmediato mirándolo, sino a otros 6 operadores que se habían filtrado en la carpa. Las noticias viajaban rápido en un escuadrón de las FES. Necesito mostrarle algo a alguien, dijo Carlos. Vengan todos conmigo. Caminaron a través del calor de la tarde hacia el centro de mando, una estructura reforzada que albergaba el liderazgo de su escuadrón. Adentro, el teniente coronel Iván Macías estaba revisando imágenes de drones con 2 analistas de inteligencia. Macías tenía el tipo de rostro que pertenecía a una estatua de bronce, todo ángulos duros y certeza curtida. Había estado con las fuerzas especiales durante 16 años, había eliminado personalmente a más de 400 objetivos y era conocido en todo el Estado Mayor como un hombre que protegía a su gente con la misma eficiencia despiadada que llevaba al combate. Señor, dijo Carlos. Necesito 3 minutos de su tiempo. Es personal, pero es importante. Macías levantó la vista, registró la multitud de operadores detrás de Carlos y despidió a los analistas con un gesto. Muéstrame. Carlos reprodujo el vídeo. Todo. El rostro maltratado de Santiago, su explicación entrecortada, la recitación clínica de sus heridas. La carpa estaba en silencio excepto por la voz de su hijo y el golpe distante de un helicóptero aterrizando. Cuando terminó, Macías se recostó en su silla. Su mandíbula se movió por un momento. Luego se levantó, caminó hacia la entrada de la carpa y miró hacia el complejo donde actualmente estaban estacionados 62 operadores de las FES. ¿Cuántos son?, preguntó Macías. Los Reyes Salvajes. La inteligencia sugiere unos 40 miembros plenos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Otros 100 asociados y prospectos. Carlos ya había hecho la investigación durante la caminata. Mueven cristal, armas y redes de protección. La FGR tiene una investigación abierta, pero ha estado estancada durante 3 años. La policía local no los toca. Por supuesto que no lo harán. Macías se volvió para enfrentar la habitación, sus ojos recorriendo a cada operador presente. Caballeros, estoy a punto de abusar de mi autoridad de una manera que podría terminar con mi carrera. Cualquiera que quiera irse ahora mismo, hágalo. Sin juicios, sin consecuencias. Nadie se movió. Carlos, te vas a casa. Permiso de emergencia efectivo de inmediato. Haré que se presenten los papeles dentro de 1 hora. La voz de Macías bajó a algo frío y preciso. En cuanto al resto de ustedes, nuestro escuadrón tiene una rotación de descanso y recuperación, RIR, de 2 semanas programada para comenzar en 72 horas. Voy a adelantarla. Todos nos vamos a casa, y todos vamos a Nuevo León. Marco Castañeda habló. Señor, con respeto, no podemos realizar operativos contra ciudadanos en suelo nacional sin una orden directa. Incluso a __ como estos. No vamos a realizar un operativo, sargento mayor. Vamos a visitar a la familia de nuestro hermano. Mostrar nuestro apoyo. Tal vez hacer un poco de campamento en la hermosa sierra de Nuevo León. Macías sonrió, y era la misma sonrisa que Carlos había visto justo antes de que el coronel despejara una casa llena de comandantes enemigos.
Si estos reyes salvajes casualmente se encuentran con 62 operadores de nivel 1 que están de vacaciones y deciden que tal vez han tomado algunas malas decisiones en la vida, bueno, eso es solo buena suerte para todos los involucrados. Benjamín Lazo, el especialista en comunicaciones del equipo, levantó una mano. Conozco a un tipo en el CNI. Me debe una por lo de la misión anterior. Puedo tener cobertura completa de cada miembro de los Reyes Salvajes para mañana por la mañana. Teléfonos, computadoras, todo. Hazlo, dijo Macías. Josué, quiero que contactes a nuestros amigos perfiladores de la AIC. Quiero un perfil psicológico completo de su liderazgo. Esteban, contacta a la Sedena en el área de armas. Este club de motociclistas debe tener órdenes federales que podamos aprovechar. Y alguien deme todo sobre sus finanzas. Cómo mueven el dinero, a dónde va, quién lo maneja. Carlos encontró su voz. Señor, no puedo pedirles a todos que. No estás pidiendo, Carlos. Yo estoy ordenando. Macías se acercó, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba el peso de cada misión que habían realizado juntos, cada hermano que habían perdido, cada sacrificio que habían hecho. Hace 5 años, tu hijo tenía 7 años. Te perdiste su cumpleaños porque estábamos en una misión encubierta cazando esa célula terrorista. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me ofrecía enviarte a casa? Carlos recordaba. Dije que la misión era lo primero. Siempre. Y así fue. Te quedaste. Completamos la misión, y 8 rehenes volvieron a casa con sus familias gracias a ello. La mano de Macías aterrizó en el hombro de Carlos. Has puesto a este escuadrón por delante de tu vida personal durante 12 años. Has sangrado por nosotros, matado por nosotros y casi muerto por nosotros. Ahora tu hijo, tu niño, ha sido atacado por criminales que piensan que son intocables, que piensan que porque montan motocicletas y usan chalecos de cuero, son de alguna manera peligrosos. El coronel miró alrededor de la habitación a los operadores reunidos. Entonces, esto es lo que va a pasar. Vamos a mostrarles a estos guerreros de fin de semana cómo se ve el peligro real. Vamos a enseñarles la diferencia entre jugar a ser forajidos y enfrentarse a hombres que pasaron una década cazando monstruos reales. Y vamos a hacerlo de una manera que sea legal, controlada y absolutamente aterradora para ellos. ¿Cómo?, preguntó Carlos. Siendo fantasmas. Haciéndolos paranoicos. Demostrando que cada llamada telefónica es monitoreada, cada movimiento es rastreado y cada amenaza que han hecho ha sido documentada. La sonrisa de Macías se amplió. Estos idiotas dirigen una organización criminal. Tienen que tener vulnerabilidades. Vamos a encontrar cada una de ellas, y luego vamos a desmantelar su mundo entero pieza por pieza. No con armas, sino con información, presión y la repentina comprensión de que han declarado la guerra a personas que terminan guerras para ganarse la vida. Esteban Cano sacó un mapa de Nuevo León en una tableta. La sede principal de los Reyes Salvajes está fuera del pueblo mágico de Santiago. Ahí es donde opera Patricio Calderón. Tienen ubicaciones secundarias en Monterrey, Saltillo y Reynosa. Si queremos coordinar esto adecuadamente, nosotros. Macías lo interrumpió. 72 horas, caballeros. Empaquen todo, y me refiero a todo. Vamos a Nuevo León, y vamos a recordarles a algunas personas por qué deberían estar agradecidas de que existan hombres como nosotros. Carlos sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. No rabia, aunque estaba allí, ardiendo fría y paciente. Esto era otra cosa. Propósito. Dirección. Durante 12 años, había canalizado la violencia en su servicio, se había convertido en un instrumento de precisión para su país. Ahora, por primera vez, ese instrumento se usaría para algo personal. Y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en su camino. El vuelo desde la base internacional hasta el aeropuerto de Monterrey tomó 36 horas con conexiones a través de Alemania y Ciudad de México. Carlos pasó la mayor parte del tiempo revisando el paquete de inteligencia que Benjamín Lazo había compilado con una eficiencia aterradora. El Club de Motociclistas Reyes Salvajes había sido fundado en 1987 por 3 exmilitares que se habían desilusionado con la vida civil. Lo que comenzó como un club de motociclismo se había metastatizado en un sindicato criminal regional.
Controlaban la distribución de metanfetaminas en el noreste, traficaban armas de fuego ilegales y operaban redes de protección dirigidas a pequeñas empresas. La FGR había intentado infiltrarse en ellos 2 veces. Ambos agentes encubiertos habían sido identificados y golpeados lo suficientemente mal como para requerir una hospitalización prolongada. Patricio Calderón se había unido al club en 2003, 2 años antes de conocer a Ámbar. Había ascendido de rango a través de una combinación de perspicacia comercial. Sus talleres de motocicletas proporcionaban ingresos legítimos e infraestructura de lavado de dinero y una voluntad de usar la violencia. La fuerza civil sospechaba de él en 3 homicidios sin resolver, pero los testigos tenían la costumbre de retractarse de sus testimonios. El liderazgo actual consistía en Calderón como presidente, Hugo Peralta como vicepresidente, Quique Domínguez como sargento de armas y Lalo Herrera como tesorero. Los 4 hombres tenían antecedentes penales, asalto, cargos por armas, posesión de drogas. Los 4 habían evadido penas de prisión graves mediante una combinación de abogados costosos y testigos intimidados. Carlos memorizó cada rostro, cada asociado conocido, cada patrón de movimiento. Para cuando aterrizó en Monterrey, podría haber dibujado su organigrama de memoria. Jimena Vega lo recibió en el aeropuerto. Tenía 32 años, 12 años menos que Ámbar, con el mismo cabello oscuro pero con rasgos más duros. Abrazó a Carlos con cuidado, como si pudiera romperse. «Está en mi casa», dijo mientras caminaban hacia su auto. La hinchazón ha bajado un poco, pero Carlos, es grave. El médico dijo que otro centímetro a la derecha, y ese bate lo habría matado. Lo sé. Carlos arrojó su bolso en el asiento trasero. ¿Cómo lo está tomando Ámbar? Las manos de Jimena se apretaron en el volante. Ella no sabe la verdad. Patricio la convenció de que Santiago comenzó una pelea en la escuela y está inventando historias. Mi hermana no es estúpida, pero ella quiere creerle. Ha invertido tanto en hacer que este matrimonio funcione. Incluso después de que él dejó que sus amigos fracturaran el cráneo de nuestro hijo, ella no cree que eso sucedió. Jimena salió del estacionamiento, con la mandíbula tensa. Le mostré mis grabaciones de seguridad. Claros como el día. 5 hombres adultos rodeando a un adolescente en tu antigua entrada. Hugo Peralta con un bate de béisbol. Puedes ver a Santiago caer. Verlos patearlo. Patricio está justo ahí en el cuadro, mirando. Y ella dijo que la grabación estaba alterada. Que siempre he odiado a Patricio y estoy tratando de romper su matrimonio. La voz de Jimena se quebró. Ella es mi hermana. La amo, pero ahora mismo quiero sacudirla hasta que le rechinen los dientes. Condujeron en silencio por un rato. El pueblo mágico de Santiago pasaba por las ventanas, un lugar de 40,000 habitantes enclavado en la Sierra Madre Oriental. Todo eran camionetas pick-up, cervecerías artesanales y tiendas de equipo para actividades al aire libre. Un país hermoso, pensó Carlos. Desperdiciado en gente fea. Hay algo más que debes saber, dijo Jimena. Patricio sabe que vienes. Le dijo a Ámbar que si intentas llevarte a Santiago, hará que el comandante te arreste por sustracción de menores. Evaristo Pérez, el jefe de la policía municipal. Está en el bolsillo de Patricio. Lo ha estado durante años. No planeo secuestrar a mi propio hijo. Solicité la custodia de emergencia antes de salir de la base. Un juez en Nuevo León la otorgó esta mañana basándose en la evidencia médica. Jimena lo miró. A Patricio no le importará una orden judicial. Tampoco a Pérez. Entonces aprenderán a importarles. Carlos observó las montañas elevarse en la distancia. No estoy solo en esto, Jimena. Tengo amigos que vienen. Muchos amigos. ¿Cuántos? Suficientes. Santiago estaba dormido en el sofá de Jimena cuando llegaron. Su rostro todavía era un mosaico de moretones que se habían desvanecido de negro a púrpura y a un amarillo verdoso enfermizo. Había perdido peso. Carlos podía verlo en la concavidad de sus mejillas, en la forma en que su camiseta colgaba suelta en su cuerpo. El informe médico había mencionado dificultad para comer debido al dolor en la mandíbula. Carlos se sentó en la silla frente al sofá y simplemente observó a su hijo respirar. 17 años, estudiante de último año de preparatoria.
Jugaba béisbol, pitcher, con una recta que tenía interesados a los cazatalentos universitarios. Quería estudiar ingeniería en el TEC. Nunca había tenido problemas graves, nunca le había dado a Carlos motivos para preocuparse. Y ahora alguien le había dado con un bate en el cráneo porque no les gustaba la profesión de su padre. Los ojos de Santiago se abrieron. Por un momento, pareció confundido, desorientado. Luego amaneció el reconocimiento, y el alivio inundó sus rasgos maltratados. «Papá». Carlos se movió hacia el sofá, recogió a su hijo con el mayor cuidado posible y lo abrazó. Santiago temblaba contra él, no llorando exactamente, pero algo cercano a ello. «Te tengo», dijo Carlos. «Nadie va a lastimarte de nuevo. Patricio le dijo a mamá que te matará si intentas llevarme. Dijo que tiene conexiones en Medio Oriente, que podría hacer que te mataran durante una misión». Carlos se apartó lo suficiente para mirar a Santiago a los ojos. Patricio Calderón es un criminal de nivel medio que dirige talleres de motocicletas y vende cristal a camioneros. No tiene conexiones en Medio Oriente. Tiene delirios de grandeza y un chaleco de cuero. Esas no son la misma cosa. Parecía muy confiado, papá. También lo parecía Saddam Hussein. La confianza sin capacidad es solo ruido. Carlos miró su reloj. En 12 horas, la primera ola de operadores de las FES comenzaría a llegar a varios lugares alrededor de Santiago y Monterrey. Esto es lo que va a pasar. ¿Vienes conmigo? Tenemos una orden judicial que me otorga la custodia de emergencia. Si el comandante Pérez quiere interferir con eso, puede explicárselo a un juez federal. ¿A dónde vamos? A una casa de alquiler en la presa de la Boca. Aislada, defendible, hermosas vistas. Carlos no mencionó que Marco Castañeda la había seleccionado específicamente porque tenía buenas líneas de visión, puntos de acceso limitados y estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para que los vecinos entrometidos no fueran un problema. Vas a descansar, sanar y terminar tu escuela de forma remota. Yo me encargaré de Patricio y sus amigos. ¿Cómo? Carlos sonrió, y era la sonrisa de su padre, la que había asustado a los bravucones de la infancia para que encontraran objetivos más fáciles. Recordándoles que hay niveles en este juego, y que han estado jugando en el chapoteadero toda su vida. Los Reyes Salvajes celebraban la iglesia todos los jueves por la noche en su sede, una bodega convertida en las afueras de Santiago rodeada por una cerca de alambre y cámaras de seguridad. La iglesia era sagrada. La asistencia era obligatoria para los miembros plenos, y las decisiones tomadas allí gobernaban la empresa criminal del club. Patricio Calderón llamó al orden a la reunión a las 8 de la tarde en punto, mirando alrededor de la mesa a su liderazgo, Hugo Peralta, Quique Domínguez, Lalo Herrera y Elmer Suárez, su capitán de ruta. 37 miembros plenos llenaban la sala más allá de ellos, bebiendo cerveza y hablando pendejadas. Primera orden del día, dijo Patricio. Carlos Larios está en la ciudad. Recogió a su hijo esta tarde. Hugo Peralta resopló. ¿Y qué? Ya enviamos el mensaje. El morro sabe que debe mantener la boca cerrada. El problema es que Larios solicitó la custodia de emergencia. Consiguió que un juez otorgara la custodia basándose en las lesiones de Santiago. Patricio encendió un cigarrillo, tomándose su tiempo. Lo que significa que tenía evidencia. Registros médicos. Probablemente esa grabación de seguridad de la cámara de Jimena. Quique Domínguez se tronó los nudillos. ¿Quieres que le haga una visita a Jimena? ¿Convencerla de que las cámaras a veces fallan? No. Patricio sopló humo hacia el techo. Eso solo confirmaría que tenemos algo que ocultar. Además, Larios no va a hacer nada. Es militar. Todo reglas y regulaciones. Presentará informes. Tal vez intente involucrar a la fiscalía, pero hemos bailado con los federales antes. No pueden tocarnos. Lalo Herrera, quien manejaba las finanzas del club y era más inteligente de lo que parecía, habló con cuidado. Pato, sin faltar el respeto, pero Larios no es militar regular. Hice algunas averiguaciones. Es FES. Eso es fuerzas especiales de alto nivel. Esos tipos no presentan informes. Derriban puertas y disparan a la gente. Sí, no en Nuevo León. Patricio apagó su cigarrillo.
Miren, sé que todos están nerviosos porque pusimos las manos sobre su hijo, pero piénsenlo. ¿Qué va a hacer? ¿Comenzar una guerra en medio de Santiago? Es un solo güey. Nosotros somos 40, con otros 100 asociados. Si quiere jugar al duro, le recordaremos que este es nuestro territorio. El teléfono desechable sobre la mesa vibró. Patricio frunció el ceño. Nadie debería tener ese número excepto sus contactos de mayor confianza. Lo levantó, encontró un mensaje de texto de un número desconocido y lo abrió. El texto contenía una sola foto, la sala de estar de Patricio tomada desde afuera de su casa. Alta resolución, reciente. Podía ver la televisión con el partido de Rayados, podía ver el bolso de ámbar en la mesa de centro. Superpuesto sobre la imagen en texto rojo, tienes mala seguridad operativa. ¿Qué chingados? Patricio le mostró el teléfono a Hugo. Antes de que Hugo pudiera responder, los teléfonos comenzaron a vibrar en toda la habitación. El de Quique, el de Lalo, el de Elmer, cada teléfono en la sede, todos a la vez. Todos contenían fotos. Quique recibió una foto de su camioneta en su entrada con un mensaje: tu sistema de alarma tiene 17 vulnerabilidades. Lalo recibió una foto de sí mismo en un cajero automático ese mismo día: tus transacciones financieras son inseguras. Hugo se vio a sí mismo en una gasolinera Oxxo Gas: tus movimientos son predecibles. La habitación se quedó en silencio. Patricio sintió que algo frío se asentaba en su estómago. No miedo exactamente, pero el primer susurro de él. Su teléfono desechable vibró de nuevo. Otro mensaje de texto. Somos 62, y sabemos dónde duermen todos ustedes. Consideren sus próximos movimientos con mucho cuidado. CL Patricio se puso de pie lo suficientemente rápido como para que su silla raspara el piso de concreto. Todos apaguen sus teléfonos. Ahora. Alguien nos está chingando. Es Larios. La voz de Lalo se había tensado. Tiene que serlo. Está tratando de asustarnos, entonces. Está haciendo un buen trabajo, murmuró alguien desde el fondo de la sala. La mente de Patricio corría. 62 personas. Eso no podía ser correcto. Larios era un solo operador, tal vez con algunos amigos de su unidad. Esto era guerra psicológica, tratando de hacerles pensar que eran superados en número. Escuchen, dijo Patricio, alzando la voz. Esto es pura intimidación. Tomaron algunas fotos, enviaron algunos mensajes de texto. ¿Y qué? Están tratando de hacer que entremos en pánico, tratando de hacernos hacer algo estúpido. No reaccionamos. Mantenemos la disciplina operativa. Seguimos haciendo negocios como de costumbre. Hugo se inclinó cerca. ¿Qué pasa si no es pura mamada? ¿Qué pasa si realmente trajo a toda su unidad? Entonces contactamos a Gerardo Rosales, ajustamos nuestra estrategia legal y esperamos a que se cansen. Larios está de permiso. Tiene que volver a su base eventualmente. Cuando lo haga, todo esto desaparecerá. Pero incluso mientras Patricio lo decía, la duda lo carcomía. Las fotos habían sido demasiado buenas, demasiado precisas. Tomadas desde posiciones que sugerían vigilancia profesional. Y el momento, cada teléfono en la sede sonando simultáneamente. Eso requería coordinación. Tal vez, pensó Patricio, habían subestimado a Carlos Larios. Tal vez habían cometido un error muy grave. Carlos estaba en la terraza de la casa en la presa de la Boca viendo ponerse el sol sobre el agua. Detrás de él, a través de las ventanas, Santiago estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina bajo la supervisión de Jimena. El chico estaba sanando físicamente, al menos. El daño psicológico tardaría más. Su teléfono vibró. Marco Castañeda, fase 1 completa. Todos los paquetes entregados. Saben que estamos aquí. Carlos había esperado miedo. Tal vez alguna represalia. Lo que obtuvo en cambio fue silencio. Los reyes salvajes se habían oscurecido después del aluvión de mensajes de texto, retirándose a su sede y atrincherándose. Inteligente en cierto modo, estaban tratando de esperar a que él se fuera. Eso no iba a funcionar. Carlos se giró. La voz de Iván Macías llegó desde la entrada.
El coronel había llegado hace 2 horas en una SUV de alquiler, vestido con ropa civil que de alguna manera lo hacía parecer más peligroso de lo que su uniforme jamás lo había hecho. Necesitamos hablar de estrategia. Caminaron hacia el muelle donde podían hablar sin ser escuchados. La noche era fresca y Carlos podía oler a carne asada distante y agua. Benjamín descifró sus comunicaciones, dijo Macías sin preámbulos. Estos idiotas usan teléfonos de prepago, pero todos están en el mismo proveedor y reutilizan números. Tenemos acceso completo a su red, llamadas, mensajes de texto, todo. ¿Qué están diciendo? Mucha charla dura sobre cómo no tienen miedo. Patricio le está diciendo a todos que mantengan la disciplina, actúen normal. Pero se están formando fracturas. Algunos de los miembros más jóvenes quieren saber a qué se enfrentan. Unos pocos sugieren que retrocedan, se disculpen, hagan que esto desaparezca. ¿Y Patricio? Doblando la apuesta. Está convencido de que esto es solo tú tratando de intimidarlos, que te aburrirás y te irás. Macías sacó una tableta, mostró fotos de vigilancia. Josué ha estado haciendo reconocimiento. Los Reyes Salvajes tienen 4 fuentes principales de ingresos: distribución de cristal, tráfico de armas, cobro de piso y lavado de dinero a través de los talleres de motocicletas de Calderón. El eslabón más débil es el dinero. Carlos estudió las fotos. Explica. Lalo Herrera maneja sus finanzas, pero es descuidado. Envía dinero a través de empresas fantasma que son fáciles de rastrear si sabes qué buscar. Nuestros amigos en la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, han estado rastreando algunas de estas cuentas durante meses, pero no han tenido suficiente evidencia para congelarlas. Hasta ahora. ¿Podemos darles evidencia? Mejor. Podemos hacer que los Reyes Salvajes piensen que su propia gente les está robando. La sonrisa de Macías era lobuna. Los grupos del crimen organizado son paranoicos por naturaleza. Se mantienen unidos por la violencia y el beneficio mutuo. Socava el beneficio, hazles pensar que alguien está robando, y la violencia se vuelve hacia adentro. Carlos consideró esto. Era elegante. Sin confrontación directa, sin exposición legal, solo guerra de información que desgarraría al club desde adentro. ¿Qué necesitas de mí? Permiso para ser creativo. Parte de lo que estamos planeando no es estrictamente legal, como hackear sus cuentas financieras y mover dinero para que parezca desfalco. Plantar evidencia que sugiera que Lalo Herrera está cooperando con los investigadores federales. Tal vez arreglar que algunos miembros sean detenidos con drogas o armas en sus vehículos, sustancias y armas que definitivamente no pusieron allí ellos mismos. Carlos pensó en el cráneo fracturado de su hijo, en Ámbar negándose a creer la verdad porque era inconveniente. En Patricio Calderón mirando mientras sus amigos golpeaban a un adolescente con un bate de béisbol. Hazlo, dijo. Todo. Haz que se destruyan a sí mismos. Hay una cosa más. La voz de Macías bajó. El comandante Pérez. Está sucio. Hemos confirmado que ha estado en la nómina de los Reyes Salvajes durante al menos 3 años. También es el que probablemente te arreste si Patricio afirma que estás violando órdenes de custodia o acosándolos. Necesitamos neutralizarlo. ¿Cómo? La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha estado construyendo un caso contra Pérez durante 18 meses. Tienen grabaciones telefónicas, registros financieros, el paquete completo. Han estado esperando el momento adecuado para actuar. Macías abrió otro documento en su tableta. Hablé con el fiscal adjunto esta tarde, le expliqué nuestra situación. Está dispuesto a acelerar su cronograma y arrestar a Pérez dentro de las próximas 48 horas, pero solo si podemos proporcionar evidencia adicional que cierre el caso. ¿Qué tipo de evidencia? Pérez reuniéndose con el liderazgo de los Reyes Salvajes, aceptando pagos, discutiendo actividades criminales. Macías miró a Carlos a los ojos. Necesitamos orquestar esa reunión, grabarla y entregarla a la FGR en bandeja de plata. Carlos lo pensó. Arriesgado, pero no imposible. ¿Tienes un plan? Siempre. Pero requiere un cebo. Alguien en quien Pérez confíe. Alguien que pueda organizar una reunión con Patricio sin levantar sospechas. Ámbar. No directamente.
Pero si le llega la noticia a Patricio de que estás planeando algo, que estás reuniendo pruebas, tal vez preparando una demanda, se reunirá con Pérez para coordinar su respuesta. Nos aseguramos de que esa reunión ocurra en un lugar que controlemos. Grabamos todo y luego se lo envolvemos para regalo a la fiscalía. Carlos miró hacia el agua oscura. Usar a su exesposa, incluso indirectamente, se sentía mal. Pero, de nuevo, Ámbar había tomado su decisión. Había elegido creerle a Patricio sobre su hijo. Había permitido esta situación al negarse a ver lo que estaba justo frente a ella. Organízalo, dijo Carlos. Pero Ámbar no sale herida en el fuego cruzado. Pase lo que pase, ella se mantiene a salvo. Entendido. Macías se puso de pie. Una cosa más. El resto del escuadrón llega mañana. Los 62 operadores, tal como prometí. Vamos a establecer un perímetro alrededor de esta área y asegurarnos de que los reyes salvajes entiendan exactamente con qué están tratando. Lo llamarán una invasión. Bien. Déjalos. Cuanto más asustados estén, más errores cometerán. La mano de Macías aterrizó en su hombro. Esto termina con tu hijo a salvo y esos motociclistas destruidos. Te di mi palabra. Las fes no rompen su palabra. Después de que Macías se fue, Carlos se sentó en el muelle durante otra hora, observando cómo emergían las estrellas. Mañana, el juego escalaría. Mañana, los reyes salvajes aprenderían lo que significaba amenazar a la familia de un operador de fuerzas especiales. Mañana, comenzaría la verdadera guerra. Y a diferencia de su pendejada de guerreros de fin de semana, esta sería una guerra que no podrían ganar. A la mañana siguiente, Santiago despertó para encontrarse ocupada. No obviamente. No había vehículos militares, ni uniformes, ni demostraciones abiertas de fuerza. Pero de repente, había hombres en forma y vigilantes por todas partes. En los cafés del centro, en las rutas de senderismo hacia Cola de Caballo, estacionados fuera de la sede de los Reyes Salvajes en autos de alquiler anodinos, parados en una ferretería comprando suministros para acampar. 62 operadores dispersos por todo el valle como humo. Patricio Calderón los notó por primera vez a las 7 de la mañana cuando se detuvo en la gasolinera y encontró a 3 hombres llenando vehículos con placas de otros estados. No parecían militares vestidos con jeans y camisas de franela, hablando de pesca, pero algo en la forma en que se movían, la forma en que se mantenían conscientes de su entorno, gritaba profesionalismo. Para el mediodía, llegaban informes de miembros de los Reyes Salvajes en toda la zona. Lalo Herrera contó 8 caras desconocidas en el supermercado, todos comprando suministros en cantidades que sugerían que se estaban instalando para una estadía prolongada. Quique Domínguez informó haber encontrado a 2 hombres caminando cerca de su casa, educados, amigables, pero claramente realizando vigilancia. La novia de Hugo Peralta dijo que vehículos extraños habían estado estacionados fuera de su departamento toda la mañana. Patricio convocó una reunión de emergencia en la sede. 20 miembros se presentaron en 1 hora, todos agitados. Están en todas partes, dijo Lalo. Conté al menos 15 tipos diferentes solo en Santiago. ¿Cuántos trajo Larios? Dijo 62 en ese mensaje de texto. Patricio trató de sonar confiado. Pero eso es probablemente una exageración. Tal vez tiene una docena de compadres. Solo se están moviendo para parecer más. O tal vez realmente trajo a toda su unidad, dijo Hugo. Pato, estos no son guerreros de fin de semana. Vi a 3 de ellos en el restaurante Las Palomas. Exmilitares seguro. Probablemente ces como Larios. Nos miraron como si fuéramos objetivos. Elmer Suárez habló desde el fondo de la sala. Digo que los golpeemos primero. Averigüemos dónde se quedan. Presentarnos con fuerza. Dejar claro que este es nuestro territorio. ¿Y luego qué?, preguntó Quique. Estos son operadores federales. ¿Quieres comenzar una guerra de disparos con las fuerzas especiales en medio de Nuevo León? Eso es suicidio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente dejar que nos echen de nuestra propia ciudad? Patricio levantó las manos. Todos cálmense. No vamos a correr y no vamos a disparar. Vamos a ser inteligentes al respecto. Estos tipos no pueden quedarse para siempre.
Tienen despliegues, misiones, otras obligaciones. Esperamos a que se vayan, mantenemos nuestras operaciones comerciales y no les damos ninguna excusa para escalar. Su teléfono sonó. El desechable. Patricio respondió, y la voz del comandante Evaristo Pérez llegó, tensa y enojada. Patricio, ¿qué diablos está pasando? Tengo a la FGR en mi oficina preguntando por ti. El estómago de Patricio cayó. ¿Qué? 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción. Están preguntando sobre nuestra relación, sobre los pagos que supuestamente he recibido de los Reyes Salvajes. ¿Tienen registros financieros, Patricio? ¿Saben sobre las cuentas? No les digas nada. Busca un abogado ahora mismo. Demasiado tarde para eso. Todavía no me están arrestando, pero están dejando muy claro que estoy bajo investigación. Lo que significa que ya no puedo ayudarte. No puedo proteger al club. No puedo interferir. Nada. Soy radiactivo. Patricio cerró los ojos. Esto estaba coordinado. Los operadores apareciendo. La investigación federal acelerándose. Larios había traído recursos que no podían igualar. Evaristo, escúchame. ¿Mencionaron a Carlos Larios? No. Pero dijeron que su investigación recibió un impulso de nueva evidencia. Vigilancia reciente, registros financieros, grabaciones. Patricio, alguien nos ha estado observando. Probablemente durante meses. Después de que Pérez colgó, Patricio miró alrededor de la sala a sus hermanos. Buenos hombres, la mayoría de ellos. Veteranos de guerras más pequeñas, peleas de cantina, tratos de drogas, la disputa ocasional por la plaza. Habían construido algo aquí. Un reino de cromo, cuero y certeza violenta. Y ahora ese reino estaba bajo asedio por personas que acababan con reinos reales para ganarse la vida. Cambio de planes, dijo Patricio. Necesitamos pasar a la ofensiva. Ofensiva legal. Gerardo Rosales sigue siendo nuestro abogado, ¿verdad? Hacemos que presente cargos de acoso contra Larios. Órdenes de restricción, cualquier herramienta legal que tengamos. Hacemos de la vida de Larios un infierno a través de los tribunales. Lalo parecía escéptico. ¿Crees que eso funcionará? Lo ralentizará, nos comprará tiempo para averiguar nuestro próximo movimiento. Patricio se puso de pie, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Y mantenemos la cabeza fría. Estos operadores pueden vigilarnos, intimidarnos, pero al final del día, no hemos roto ninguna ley que puedan probar. Mientras nos mantengamos limpios, nos mantengamos inteligentes, somos intocables. Pero incluso mientras lo decía, Patricio sentía que el suelo se movía debajo de él. El club había sobrevivido a investigaciones de la FGR, cárteles rivales, luchas de poder internas. Pero nunca se habían enfrentado a algo como esto. Nunca se habían enfrentado a hombres que desayunaban terroristas. El despacho de abogados de Gerardo Rosales ocupaba una casona antigua convertida en oficinas en el centro de Monterrey. Tenía 63 años, cabello plateado y había construido una práctica lucrativa defendiendo a criminales que podían pagar sus tarifas. Los Reyes Salvajes eran buenos clientes, ingresos predecibles, lealtad y disposición a pagar precios premium por protección premium. Cuando Patricio y Hugo se presentaron el jueves por la tarde, Rosales los recibió en su oficina con calidez practicada. Caballeros. Escuché que han tenido algo de emoción. Esa es una palabra para describirlo. Patricio expuso la situación, Carlos Larios, la batalla por la custodia, los operadores inundando la ciudad, la investigación sobre el comandante Pérez. Rosales escuchó, tomando notas en un bloc legal, su expresión ilegible. Cuando Patricio terminó, el abogado se recostó y juntó las yemas de los dedos. Su instinto de venir aquí fue correcto. Sin embargo, necesito ser muy claro con ustedes sobre nuestras opciones y nuestras limitaciones. Háblame. Primero, las buenas noticias. Que Carlos Larios los agrediera o se involucrara en justicia por mano propia nos daría munición legal significativa. Pero por lo que han descrito, en realidad no ha hecho nada ilegal. Que sus amigos militares visiten Nuevo León no es un crimen. Realizar vigilancia en espacios públicos no es un crimen.
Si se quedan en propiedad pública y no hacen amenazas, no hay nada de lo que pueda acusarlos. ¿Qué hay del acoso?, preguntó Hugo. Difícil de probar a menos que estén haciendo contacto directo o amenazas explícitas. Enviar mensajes de texto anónimos si es que pudiéramos probar que fueron ellos podría calificar, pero eso es un delito menor en el mejor de los casos. No es suficiente para que lo retiren del área. Patricio sintió que la frustración aumentaba. Entonces, ¿solo tenemos que sentarnos aquí mientras destruyen nuestro negocio? ¿Cómo exactamente están destruyendo su negocio? Los ojos de Rosales se agudizaron. Sea específico. Patricio vaciló. No podía admitir que las empresas criminales de los Reyes Salvajes estaban sufriendo porque su gente estaba demasiado paranoica para operar. Están intimidando a nuestros miembros. La gente tiene miedo de salir de sus casas. Nuevamente, a menos que estén haciendo amenazas directas, eso no es procesable. Rosales se inclinó hacia adelante. Patricio, necesito que entiendas algo. El hijo de Carlos Larios fue hospitalizado con una fractura de cráneo. Hay documentación médica, testimonio de testigos y grabaciones de seguridad. Si esto va a la corte, y podría ir, vas a perder. El juez le otorgará a Larios la custodia total, y existe una posibilidad real de que se presenten cargos penales contra quien quiera que haya estado involucrado en esa agresión. Fue solo una pelea entre niños. Las grabaciones de seguridad sugieren lo contrario. Las he visto. El tono de Rosales se volvió frío. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Puedo defenderlos si nos apegamos a estrategias legales. Pero si tú o los miembros de tu club le hacen algo más a ese chico, cualquier cosa en absoluto, renuncio como su abogado inmediatamente. No seré parte de violencia contra niños. Hugo se erizó. No estamos planeando hacerlo. No me importa lo que estén planeando. Les estoy diciendo cuáles son mis límites. Rosales cerró su cuaderno. Aquí está mi consejo, retrocedan completamente. No contacten a Carlos Larios. No se acerquen a su hijo. No se involucren con ninguno de estos militares. Dejen que la situación de la custodia se resuelva a través de los tribunales. Concéntrense en sus operaciones comerciales legítimas y esperen que la investigación de la Fiscalía no llegue a ninguna parte. ¿Eso es todo? Patricio no podía creerlo. ¿Simplemente nos rendimos? Ya perdiste, Patricio. Perdiste en el momento en que dejaste que tus amigos hospitalizaran a un chico de 17 años. Ahora estás eligiendo entre opciones malas y opciones peores. La opción mala es la retirada estratégica. La peor opción es escalar contra personas que son significativamente mejores en la violencia que tú. Después de salir de la oficina de Rosales, Patricio y Hugo se sentaron en la camioneta en silencio. Finalmente, Hugo habló. Tienes razón, ya sabes. No podemos ganar esto limpiamente. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Patricio lo pensó. Rosales había sido claro. Las opciones legales eran limitadas. Los operadores habían tenido cuidado de no romper ninguna ley. Y la investigación sobre Pérez significaba que habían perdido su protección en la policía local. Pero había otras opciones. Opciones más sucias. Vamos con la Cruz de Hierro, dijo Patricio. La cabeza de Hugo giró bruscamente. Patricio, no. Los Cruz de Hierro son sicarios disfrazados de motociclistas. No queremos involucrarlos. El MC Cruz de Hierro era todo lo que los Reyes Salvajes pretendían ser. Genuinamente peligrosos, con conexiones con cárteles reales. Operaban desde Tamaulipas y Coahuila, y los Reyes Salvajes tenían una tregua incómoda con ellos basada en la no interferencia mutua. Necesitamos músculo que estos operadores no esperen, dijo Patricio. Los Cruz de Hierro tienen gente que puede complicarle la vida a Larios sin que nos rastreen a nosotros. ¿Y qué les ofrecemos? Los Cruz de Hierro no hacen favores. Les ofrecemos acceso a nuestra red de distribución en Nuevo León. Han querido expandirse hacia Monterrey durante años. Esto les da la excusa. Hugo sacudió la cabeza. Eso es peligroso, Pato. Traemos a la Cruz de Hierro, es posible que nunca lo saquemos. ¿Tienes una mejor idea? Hugo no la tenía.
Esa noche, Patricio hizo una llamada a un número que había jurado nunca usar. La voz que respondió fue áspera, sospechosa. ¿Quién habla? Patricio Calderón. Reyes Salvajes. Necesito hablar con el alacrán. Alan el alacrán Magaña dirigía el MC Cruz de Hierro. Tenía 52 años, un ex ejecutor de un cártel del Golfo que se había independizado y construido su propio imperio criminal. Los rumores decían que había matado a 11 hombres personalmente. Patricio lo creía. ¿Qué quieres, Calderón? Patricio explicó la situación cuidadosamente sin admitir demasiado. Carlos Larios, operadores militares, acoso, interrupción del negocio. Magaña escuchó en silencio. ¿Entonces qué ofreces? Asociación. Acceso a nuestros territorios de Nuevo León. Operaciones conjuntas. Has estado queriendo expandirte. Esta es tu oportunidad. ¿A cambio de qué? ¿Ayuda para lidiar con Larios? Nada rastreable, solo complicaciones. Hazle decidir que Nuevo León no vale la pena. Hubo una larga pausa. Luego Magaña se rió, un sonido como grava en una licuadora. ¿Me estás pidiendo que vaya a la guerra con operadores de las fuerzas especiales para que puedas seguir vendiendo cristal a traileros? Esa es la pendejada más grande que he escuchado en todo el año. Estos operadores no pueden quedarse para siempre. Se irán. ¿Y cuando lo hagan? Cuando se vayan, seguirás siendo débil. Y me deberás todo. La voz de Magaña se volvió especulativa. Pero te diré que te ayudaré. No porque me caigas bien, sino porque no me gustan los federales corriendo por el territorio como si fueran dueños de la plaza. Envía el mensaje equivocado. Entonces tú. Enviaré a algunas personas a investigar a Larios. Ver qué puntos de presión tiene. Tal vez organizar algunas distracciones. Pero Calderón, cuando esto termine, los Reyes Salvajes trabajan para mí. Tu distribución, tus tiendas, tu gente, todo se convierte en propiedad de Cruz de Hierro. Puedes conservar tus parches y tu sede, pero ahora eres un capítulo satélite. ¿Entendido? Patricio sintió que la bilis subía por su garganta. Todo lo que había construido, todo lo que el club representaba, reducido a una organización títere. Pero, ¿qué opción tenía? Entendido, dijo Patricio. Bien. Mi gente se pondrá en contacto. Magaña colgó. Hugo había escuchado lo suficiente de la conversación para entender. Acabamos de vender nuestras almas. Sobrevivimos, corrigió Patricio. Eso es lo que importa. Pero mientras conducían de regreso a la sede, Patricio no podía quitarse la sensación de que acababa de empeorar todo infinitamente. Carlos estaba revisando fotos de vigilancia cuando Marco Castañeda llamó. Tenemos un problema. Háblame. Los Reyes Salvajes hicieron contacto con el MC Cruz de Hierro. La intercepción telefónica confirma que Patricio Calderón habló con Alan Magaña esta noche. Están trayendo refuerzos. Carlos sintió que el hielo se asentaba en sus venas. Los Cruz de Hierro eran diferentes de los Reyes Salvajes. Menos pretensión, más depredadores. Si se involucraban, esta situación podría volverse genuinamente peligrosa. ¿De cuántos estamos hablando? Desconocido. Pero la organización de Magaña tiene más de 100 miembros en la frontera. Si decide que esto vale su atención, podríamos estar viendo números significativos. Y sus capacidades son mejores que las de los Reyes Salvajes. Algunos de sus miembros tienen experiencia real en combate, exmilitares corruptos, expolicías. También tienen armas más pesadas y menos escrúpulos para usarlas. Carlos procesó esto. El plan había sido desmantelar psicológicamente a los Reyes Salvajes a través de la presión y la paranoia. Pero si los Cruz de Hierro entraban en la ecuación, ese cálculo cambiaba. Necesitamos escalar, dijo Carlos. No violencia, sino consecuencias. Hacer que los Reyes Salvajes sean tóxicos para trabajar. Si los Cruz de Hierro los ven como una responsabilidad en lugar de un activo. Muy por delante de ti. La voz de Marco llevaba una oscura satisfacción. Benjamín ha estado trabajando en algo hermoso.
¿Recuerdas cómo Lalo Herrera maneja las finanzas de los Reyes Salvajes? Sí. Hemos estado monitoreando sus cuentas. Resulta que Lalo ha estado robando. No mucho, tal vez el 5%, pero lo suficiente como para que si Patricio se enterara, sería una sentencia de muerte. ¿Cómo sabes que está robando? Porque revisamos los registros. Lalo tiene un problema con el juego. Póker en línea, apuestas deportivas en casinos de Monterrey. Ha estado robando al club para cubrir sus pérdidas. Carlos vio a dónde iba esto. ¿Quieres exponerlo? Mejor. Queremos que parezca que Lalo se está preparando para huir. Ya hemos transferido 1 millón de pesos de las cuentas del club a la cuenta personal de Lalo. Lalo no lo hizo, nosotros lo hicimos, pero el rastro digital dice lo contrario. Mañana por la mañana, Patricio recibirá un pitazo anónimo de que su tesorero se está preparando para ponerle el dedo a toda la organización. Eso los destrozará. Esa es la idea. Los Cruz de Hierro no se asociarán con un club que se está desmoronando por traición interna. Retrocederán, dejarán que los Reyes Salvajes colapsen y tal vez recojan los pedazos más tarde. Era despiadado, efectivo y probablemente haría que mataran a Lalo Herrera. Carlos pensó en eso. Herrera había estado allí cuando golpearon a Santiago. No había blandido el bate él mismo, pero había participado, sosteniendo a Santiago, pateándolo mientras estaba en el suelo. Los registros médicos mostraban 2 costillas rotas. Esas habían venido de las botas de Herrera. Hazlo, dijo Carlos. Pero quiero ojos sobre Lalo las 24 horas del día. Si Patricio intenta matarlo, intervenimos. Lalo va al penal de Apodaca, no a una tumba. De acuerdo. Una cosa más. Iván quiere actuar sobre el comandante Pérez esta noche. La fiscalía está lista para hacer su arresto. ¿Quieres estar allí? Carlos pensó en Evaristo Pérez, un policía corrupto que había permitido la violencia de los Reyes Salvajes, que había amenazado con arrestar a Carlos por proteger a su propio hijo. Pérez se había convertido en un estorbo. ¿Dónde y cuándo? Pérez se reúne con Patricio esta noche a las 9. Ubicación neutral, una parada de descanso en la carretera. Van a discutir la estrategia ahora que Pérez está bajo investigación. Tenemos el lugar cableado para sonido y vídeo. La FGR está esperando. Estaré allí. A las 8:30, Carlos condujo a una posición con vista a la parada de descanso. Desde aquí, y podía ver el estacionamiento, los baños, las máquinas expendedoras. Marco y Josué ya estaban en posición con equipo de grabación. Benjamín estaba en una camioneta bajando la carretera monitoreando las comunicaciones. La camioneta de Patricio entró a las 8:55. El comandante Pérez llegó 3 minutos después en un auto particular. A través del teleobjetivo, Carlos los vio reunirse cerca de las mesas de concreto. Patricio parecía agitado. Pérez parecía asustado. El audio está en vivo, dijo Marco a través del auricular. Ya no puedo protegerte, decía Pérez. La fiscalía está construyendo un caso por delincuencia organizada. Tienen evidencia financiera, testimonio de testigos, todo. ¿Qué tipo de testimonio? La voz de Patricio era aguda por la paranoia. No sé detalles, pero mencionaron testigos colaboradores. Alguien dentro de tu organización está cantando. Patricio maldijo viciosamente. Lalo. Tiene que ser Lalo. Ese bastardo ludópata. Necesito un seguro, interrumpió Pérez. Si esto sale mal, necesito saber que el club cuidará de mi familia. Honorarios legales, gastos de manutención. Tengo 30 años en la fuerza. No puedo perderlo todo. ¿Cuánto? 4 millones de pesos. En efectivo. Mañana. Patricio se rió amargamente. ¿Crees que tenemos 4 melones por ahí tirados? Nuestras cuentas están congeladas. Nuestras operaciones están siendo vigiladas. Entonces se encuentra una manera. Porque si caigo, Patricio, te llevo conmigo. Cada soborno, cada protección, cada vista gorda, todo está documentado. Mi póliza de seguro. La conversación continuó durante otros 10 minutos, con Pérez exigiendo dinero y Patricio tratando de negociar.
Se incriminaron a fondo, discutiendo crímenes específicos, pagos específicos, instancias específicas de corrupción. Carlos lo vio todo con fría satisfacción. Estos eran los hombres que habían lastimado a su hijo, que se habían creído intocables, que habían construido su pequeño reino sobre la violencia y la intimidación. Ahora eran solo criminales en una grabación, sellando sus propios destinos. A las 9:30, Pérez se fue. Patricio se sentó en la mesa por un largo momento, con la cabeza entre las manos. Luego hizo una llamada telefónica. Necesito hablar sobre Lalo, dijo Patricio en su teléfono. Mañana temprano. Y trae a Hugo. Esto se va a poner feo. Después de que Patricio se alejó, 2 camionetas negras entraron en la parada de descanso. Agentes de la Policía Federal Ministerial, moviéndose con precisión profesional. Recogieron el equipo de grabación, aseguraron la evidencia y desaparecieron en la noche. La voz de Marco llegó a través del auricular nuevamente. La orden de arresto de Pérez se ejecutará a las 6 de la mañana. Está acabado. ¿Y Patricio? La fiscalía está construyendo el caso. Quieren atrapar a toda la organización, lo que significa que están siendo pacientes. Pero viene. El tiempo de Patricio Calderón se está acabando. Carlos condujo de regreso a la casa en la presa, sintiendo algo desconocido. Esperanza. No de venganza, eso ya estaba en marcha. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría terminar sin más violencia. Que la ley realmente podría funcionar, podría realmente entregar justicia. Pero en el fondo, sabía que no era así. Patricio Calderón no iba a caer tranquilamente, y tampoco los Cruz de Hierro. A la mañana siguiente, el comandante Evaristo Pérez fue arrestado en su casa por agentes federales. La noticia se difundió por Santiago y Monterrey en horas. Cargos de corrupción, delincuencia organizada, conspiración. 30 años de carrera policial terminando en esposas y una presentación ante la prensa. El mundo de los Reyes Salvajes estaba implosionando. Patricio convocó otra reunión de emergencia en la sede. Esta vez, solo se presentó el liderazgo central, Hugo, Quique, Elmer y un muy nervioso Lalo Herrera. Lalo, dijo Patricio en voz baja. Necesitamos hablar de dinero. El rostro de Lalo palideció. ¿Qué pasa con eso? Específicamente, el $1.000.000 que se movió de nuestra cuenta operativa a tu cuenta personal anoche. ¿Quieres explicar eso? Yo no tengo idea de lo que estás hablando. Lalo sacó su teléfono con manos temblorosas. Déjame revisar mis cuentas. Ya lo hice. Transferencia electrónica de 1 millón ejecutada a las 2 de la madrugada. Tus claves, tu token digital. Pato, juro por Dios, no hice eso. Alguien me está poniendo un 4. ¿Quién? ¿Quién más tiene acceso a esas cuentas? Solo tú y yo. A menos que... Los ojos de Lalo se abrieron. A menos que alguien las haya hackeado. Estos tipos militares podrían tener capacidades cibernéticas. Hugo golpeó la mesa con la mano. Basta de excusas. Todos hemos escuchado los rumores sobre tu juego. ¿Cuánto debes, Lalo? Eso no es. No estoy endeudado. Lo tengo bajo control. Quique se puso de pie, tronándose los nudillos. Patricio, déjame tener una hora con él. Le sacaré la sopa. Siéntate, Quique. Patricio mantuvo los ojos en Lalo. Esto es lo que creo que pasó. Has estado robando durante meses, tal vez más. Tienes deudas que no conocemos. Juego, drogas, lo que sea. Ahora los federales están rondando, Pérez está arrestado y te estás preparando para huir. Tal vez convertirte en testigo protegido. ¿Es eso correcto? No, Pato. Hemos sido carnales durante 15 años. Entonces explica el dinero. Lalo no pudo. Se sentó allí, abriendo y cerrando la boca, incapaz de formar una defensa coherente contra acusaciones que no podía probar que fueran falsas. Esto es lo que va a pasar, dijo Patricio. Vas a transferir ese millón de vuelta a la cuenta del club hoy. Vas a someterte a una auditoría financiera completa. Cada cuenta, cada transacción, cada peso. Si estás limpio,
estás limpio. Si no lo estás. Patricio dejó que la amenaza colgara en el aire. ¿Y si me niego? Entonces estás fuera. Fuera del club, fuera de la protección, fuera de todo. Y Lalo, dado lo que sabes sobre nuestras operaciones, estar fuera no es un lugar seguro para estar. Lalo transfirió el dinero en 1 hora. No tenía opción. Negarse sería una admisión de culpa. Pero Patricio vio el miedo en sus ojos, la forma en que le temblaban las manos. Lalo sabía que le estaban tendiendo una trampa, sabía que las paredes se estaban cerrando. Bien. Después de que Lalo se fue, Hugo expresó lo que todos estaban pensando. Va a soltar la sopa. Tan pronto como los federales se le acerquen, intercambiará todo lo que sabe por inmunidad. Probablemente estuvo de acuerdo Patricio. Es por eso que necesitamos mover nuestro dinero. Ahora. Hoy. Transfiere todo a cuentas a las que Lalo no tenga acceso, preferiblemente en el extranjero. ¿Puede Elmer encargarse de eso? Elmer asintió. Conozco a un contador que mueve dinero a paraísos fiscales. Puedo tener nuevas cuentas configuradas para el lunes. Hazlo. Y alguien necesita vigilar a Lalo. Quiero saber con quién habla, a dónde va. Quique se ofreció. Lo manejaré personalmente. Cuando la reunión se disolvió, sonó el teléfono de Patricio. Alan Magaña, llamando desde los Cruz de Hierro. Calderón. Escuché que arrestaron a tu comandante. Sí. Cargos de corrupción. Y tu tesorero te está robando. La sangre de Patricio se heló. ¿Cómo supiste lo de Lalo? Porque presto atención. ¿Por qué tu organización gotea como una coladera? ¿Por qué te estás desmoronando en tiempo real y estoy reconsiderando nuestro acuerdo? ¿Podemos manejar esto? No, no puedes. Tienes operadores federales corriendo círculos a tu alrededor, tu protección local se ha ido y tu propia gente se está volviendo una contra la otra. La voz de Magaña se volvió dura. Esto es lo que va a pasar. Estoy enviando a alguien a Nuevo León. Se llama Julián Ríos. Exinfante de Marina, bueno con los problemas. Él va a evaluar tu situación e informarme. Si cree que los reyes salvajes pueden salvarse, procedemos. Si no, te corto y te dejo ahogar. ¿Cuándo? Ya está en camino. Debería estar allí mañana. Magaña hizo una pausa. Y Calderón. No cagues esto. Ríos es el único salvavidas que vas a recibir. Después de que terminó la llamada, Patricio se sentó solo en la sede, sintiendo el imperio que había construido desmoronándose a su alrededor. Todo estaba saliendo mal. El comandante Pérez arrestado. Lalo bajo sospecha de robo y traición. Operadores federales vigilando cada uno de sus movimientos. Y ahora los Cruz de Hierro enviando un evaluador que podría sellar su destino con un solo informe negativo. En algún lugar allá afuera, Carlos Larios estaba moviendo los hilos, orquestando este desastre con precisión profesional. Patricio lo había subestimado gravemente. Ahora la pregunta era, ¿podría salvar algo de los escombros? ¿O ya era demasiado tarde?